En el vídeo de hoy vamos a tratar de explicar de cómo una educación defectuosa produce trastornos en la personalidad. A través de la práctica clínica, sobre análisis efectuados sobre una variada y grande muestra de personas que acuden por problemas o trastornos psicológicos, puede convencerse a cualquiera de que una educación defectuosa produce no solo defectos en el carácter de la personalidad, sino también enfermedades mentales, y que la pedagogía actual, tanto familiar como social, es un auténtico caldo de cultivo de neurosis con un potencial a desarrollar importantes desequilibrios en la personalidad. Muchos sufrimientos psíquicos del niño, del adolescente y del adulto pueden ser atribuidos a unos principios educativos que son dogmáticos, ideológicos, castrantes y perversos. De manera que bajo la acción de los mismos producen personalidades débiles, desequilibradas y enfermas, de manera que luego esos niños, adolescentes y hombres son incapaces de hacer frente a la vida. La pregunta que nos hacemos o que se nos genera, diríamos que ¿cuál es el medio entonces menos lesivo, menos dañino para educar? ¿Y qué enseñanzas prácticas extraídas de la práctica clínica psicoanalítica podría extraer o podríamos dar a la pedagogía para que evolucione de manera que tanto los padres como los educadores a nivel social se produzca una educación basada en el autoconocimiento personal y fortalecimiento de las estructuras psíquicas de la personalidad? Sobre esta pregunta, la respuesta estaría en conocer sobre todo en cómo afecta al desarrollo del niño la influencia de los padres dentro de la estructura triangular madre, niño y padre. Nosotros decimos que el nacimiento del bebé, cuando un niño nace, lo trae a una realidad que está marcada por el displacer. ¿Qué significa esto? Pues que el recién nacido pasa de un medio natural, que es el útero materno, que se encuentra protegido, digamos que de todas las sensaciones displacenteras y estresantes. De manera que cuando el niño nace, claro, se encuentra ya en un mundo de necesidades donde cambia un medio que es favorable a él a de repente un medio externo que es hostil y que le genera malestar y que le genera estrés. Las excitaciones o el nerviosismo que siente el propio bebé son las generadas por las propias necesidades fisiológicas. Tiene que calmarle a alguien el hambre, la sed, la necesidad de reposo, sentirse abrigado, sentirse cuando necesita, cualquier tipo de necesidad debe ser cubierta. Entonces, claro, todas estas excitaciones son displacenteras para cuando nacemos y todas, digamos que estas excitaciones deben ser calmadas y estas necesidades satisfechas por lo que llamamos la figura materna o la persona que hace la función de la madre. Entonces, decimos también que como la madre y el padre en un principio no hacen más que a tratar de arropar al niño y de protegerle contra cualquier cosa que lo pueda perturbar, ahí se empiezan a producir una serie de vicios educativos que la madre y el padre no atienden a razones, empiezan a pensar y empiezan a creer lo que ellos creen que es mejor para su hijo. Y ahí es cuando comienzan los excesos, ahí es cuando comienzan los vicios, ahí es cuando comienzan las perversiones amorosas y sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que se le empieza a educar al niño satisfaciendo lo que llamamos un narcisismo infantil, que no deja de ser más que el propio egoísmo que observamos en todos los niños, que nada más que miran por su propio interés o que solamente buscan su propio bienestar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los padres le dan al niño absolutamente todo y no saben cómo regular ese narcisismo, que creen que lo regulan, pero yo lo estoy viendo, cometen realmente auténticas barbaridades pensando que están regulando bien el narcisismo del niño. Entonces, ¿qué ocurre? Que le hacen creer o le genera alrededor del niño un universo que es irreal, ¿vale? Eso puede entender. Es un bienestar general, pero es ficticio. ¿Por qué? Porque luego el niño tiene que ponerse al frente de la realidad
que es súper hostil. Y el niño se va a encontrar golpetazos y trastazos por todos los lados, y como los padres realmente le hayan metido en una burbuja realmente de un mundo irreal, ficticio, amoroso y sexual, el niño luego cuando sale al mundo alucina. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene que ver nada con lo que realmente luego se vive y se genera dentro del ambiente familiar. Entonces, ¿qué significa esto? Se observa, ¿no?, que en los niños los padres vuelcan muchas de sus carencias personales, y creen que la naturalidad, ser naturales, es lo mejor para el hijo, tratando de ver cosas que para ellos pueden parecer naturales, y el niño se lo hacen ver como ellos piensan, que creen que el niño lo va a entender, pero el niño no tiene capacidad para pensar ni para discriminar, y simplemente se le mete una información que va quedando grabada, y cuando el niño empieza a pensar, a entender y a comprender, esa información y esos hábitos ya están dentro de él, y luego hay que ver cómo se empiezan a procesar. De manera que como los padres no saben regular, ¿no?, digamos que las necesidades del niño, incluso ellos, les generan hábitos que luego al niño le va a costar mucho desprenderse, sobre todo porque se genera una ligazón fuerte a los padres, tanto sentimental como sexual, eso al final va a redundar en generarles una inseguridad, ¿no?, de cara al mundo, frente a la cual la mayoría de los niños no saben cómo abordar. Y ahí nos encontramos con adolescentes que empiezan a tener verdaderos problemas para abordar el mundo. ¿Por qué? Porque vienen de un mundo irreal, o porque vienen de ligazones amorosas, afectivas, sentimentales o sexuales muy fuerte con el padre y con la madre que no se han desligado, y luego le cuesta mucho desprenderse, digamos, de esos vínculos afectivos, amorosos o sexuales y generar nuevos vínculos con el exterior. Y ahí es cuando se empieza a generar, digamos, en el niño, en el adolescente, un desequilibrio que se empieza a mostrar cuando no saben en el fondo cómo abordar la realidad. En el próximo vídeo seguiremos hablando de este tema, que es muy interesante.